Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, Angélica. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Ya vamos a iniciar, solo estoy dando aceptación aquí. ¿Qué dice Marvin? ¿Me quiere preguntar algo, Marvin? Buenas noches a todos, vamos a iniciar. En la clase anterior nos quedamos con los deberes del notario, ¿se recuerda? Veamos ahí en estas presentaciones. Voy a compartir para que nos recordemos. Un momentito.
Muy bien. Habíamos hablado sobre los deberes del notario y dijimos que primero tenemos que ser colegiados activos, estar al día con nuestros pagos. Y leímos el artículo 5 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, donde establece qué se entiende por colegiado activo. Luego dijimos que es importante respetar el Código de Ética Profesional y leímos a partir del artículo 37 de dicho código. También debemos respetar las leyes, ¿verdad? En el orden jerárquico, la Constitución Política de la República de Guatemala y todos los códigos y leyes atinentes, ¿verdad?, a nuestro derecho, como el Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil, Ley del Organismo Judicial, etc. Dentro del Código Civil leímos el contrato de servicios profesionales, cómo tenemos que actuar con nuestros clientes. Y también es importante que respetemos las normas atinentes al derecho notarial, en donde nosotros tenemos toda la base, toda la formalidad para nuestros instrumentos públicos. Y hay otras leyes que también aplicamos, como la ley reguladora de la tramitación de asuntos de jurisdicción voluntaria, que es una ley que vamos a utilizar cuando tengamos el curso de Notariado 3, que es sobre jurisdicción voluntaria. También las leyes tributarias, ¿verdad? Necesitamos saber cuándo aplicamos la ley del impuesto al valor agregado, cuándo la ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sello especial para protocolos, cuándo aplicamos la ley del timbre notarial para efecto de emitir nuestros testimonios. Y también tenemos que conocer los aranceles. El arancel del notario, pues vimos en la clase pasada que se establece a partir del artículo 106 del Código de Notariado. También hay un arancel de registro donde podemos saber cuánto es lo que nos van a cobrar por cada operación en el registro. Y esos datos son importantes porque tenemos que dárselos a conocer a nuestro cliente en nuestra sesión notarial que tengamos cuando le estamos indicando en qué gastos va a incurrir. Muy bien, luego tenemos las obligaciones del notario. Los deberes del notario son en cuanto al notario en sí. Las obligaciones del notario son en cuanto a nuestro trabajo notarial. Tenemos como obligación dar un trato adecuado a nuestros clientes. Tenemos que ser atentos o atentas con nuestros clientes. Tenemos que estudiar el caso que nuestro cliente nos plantea para darle una buena asesoría. Ideal sería hacer un estudio jurídico del instrumento público que nuestro cliente desea para poderle explicar los efectos jurídicos que conlleva ese instrumento que él desea otorgar. También debemos guardar el secreto profesional. No podemos estar divulgando lo que nuestro cliente nos ha confiado. Y también debemos cumplir con las obligaciones previas, simultáneas y posteriores del caso que nosotros estamos llevando o del instrumento público que vamos a autorizar. Las obligaciones previas pues, van a ser todas aquellas que necesitamos cumplir antes de redactar el instrumento público. Las simultáneas, las que vamos a utilizar en el momento en que estamos
redactando este instrumento. Y las obligaciones posteriores van a ser las que vamos a emitir después de que el instrumento público ha nacido a la vida jurídica. Un ejemplo de una obligación previa podría ser si nosotros celebramos un matrimonio civil y el cónyuge es extranjero. Ahí necesitamos nosotros publicar edictos y eso tiene una vigencia de 6 meses. Entonces es una obligación previa que tendríamos que hacerla antes de la celebración del matrimonio. Las obligaciones simultáneas, pues nosotros ya tenemos toda la documentación en nuestro escritorio, ya vamos a redactar el instrumento público, tenemos que redactarlo, revisar, chequear, estar seguros de que los datos que estamos consignando en los instrumentos públicos son los datos correctos, los que aparecen en la documentación que nuestro cliente nos ha llevado. Luego la lectura del instrumento público, que nuestros clientes lo otorguen, lo firmen, y luego nosotros como notarios o notarias lo vamos a autorizar. Habiendo nacido el instrumento público a la vida jurídica, entonces ya vamos a cumplir con las obligaciones posteriores. Por ejemplo, si es una escritura de compra-venta de bienes inmuebles, pues como obligaciones posteriores tenemos que cubrir impuestos, emitir testimonio para el cliente, testimonio para el Archivo General de Protocolos, enviar avisos a la municipalidad donde corresponde y al DICABE del Ministerio de Finanzas. Esas son obligaciones posteriores. Y estas obligaciones previas, simultáneas y posteriores pues van a ser diferentes, dependiendo del instrumento público que nosotros hemos autorizado. Luego tenemos los derechos del notario. De la sesión que ha tenido el notario con su cliente, va a tener cierta información que le va a servir a él para presentarle una solución a lo que él le ha requerido. Nuestro cliente regularmente, si no es estudiante de Derecho, no va a saber qué figura jurídica es la adecuada a lo que él desea hacer. Entonces nosotros tenemos que explicarle, decirle qué instrumento es el adecuado, qué efectos jurídicos lleva ese instrumento, que es el que le aconsejamos, y él debe aceptar nuestra asesoría. Ese es nuestro derecho, él debe aceptar nuestra asesoría. Si él no la acepta, entonces no hay relación notarial. Entonces ya no habría relación notarial porque nosotros hemos hecho un estudio concienzudo, un estudio jurídico, y consideramos que este es el instrumento adecuado, que es el que nosotros consideramos porque nosotros somos peritos en derecho. Si nuestro cliente no acepta esa asesoría, entonces no hay relación notarial. También tenemos derecho de que el cliente nos lleve toda la documentación necesaria que nosotros como profesionales le vamos a pedir. Toda la documentación que él tiene que llevarnos para poder nosotros empezar a redactar nuestro instrumento público o para formar el expediente, dependiendo el proceso que vamos nosotros a llevar. También, dependiendo el instrumento, nosotros podemos excusarnos. El Código de Ética Profesional nos da esa facultad. En el artículo 1 del Código de Ética Profesional se establece. Es el capítulo 2 de las normas generales y establece lo siguiente. El abogado tiene absoluta libertad de aceptar o rechazar los asuntos en que se solicite su patrocinio, sin manifestar los motivos de resolución, salvo los casos de nombramiento de oficio
en que la declinación debe ser justificada. Para resolver debe prescindir de su interés personal y cuidar de que no influyan en su ánimo sino los intereses de la justicia. Por consiguiente, no aceptará un asunto sino cuando tenga absoluta libertad moral para dirigirlo. En el caso del abogado que preste sus servicios por contrato o ejerza la profesión como funcionario público, debe excusarse en los asuntos concretos que señala el párrafo anterior. Y si no se admitiere su excusa, deberá sostener enérgicamente su independencia. Entonces, si nosotros consideramos que el instrumento público que nuestro cliente quiere que nosotros redactemos es ilícito o es contrario a las normas o a las leyes, podemos excusarnos. Si nosotros no tenemos la certeza, no estamos seguros de lo que de esa relación notarial con nuestro cliente, es mejor excusarnos y que él mejor busque a otro notario. Si nosotros hemos cumplido bien, entonces tenemos derecho al pago de gastos causados y honorarios. Por supuesto, estos gastos causados y honorarios tenemos que habérselos informado en la sesión anterior cuando platicamos con nuestro cliente. Tenemos que indicarle en qué gastos va a incurrir, cuánto le vamos a cobrar de honorarios, cómo va a ser el pago, se me va a pagar el 50% al inicio y el 50% al final, o lo importante es que se pongan de acuerdo, ¿verdad? Pero eso ya tenemos que decírselo a nuestro cliente desde el inicio. ¿Cuánto va a pagar de impuestos? Para que él sepa cuánto de dinero debe tener para que el instrumento público podamos registrarlo y no que a última hora diga, ay, usted no me dijo, ¿verdad? ¿Cuánto iba a pagar de registro o cuánto iba a pagar de impuestos? Entonces es importante que nuestro cliente lo sepa de una vez y así nosotros poder ya cobrar nuestros honorarios y gastos causados. En el contrato de servicios profesionales se recuerdan que leímos que esos gastos causados tenemos que informarlos a nuestros clientes también, para que ellos no se sorprendan, ¿verdad? Y también tenemos que justificarlos, ya sea con una factura, con un recibo, lo que nos den, ¿verdad? Pero debemos justificar ese gasto causado para que nuestro cliente quede conforme. Luego tenemos las prohibiciones al notario o la notaria. No podemos autorizar actos o contratos en favor nuestro o de nuestros parientes. ¿Se recuerdan que esto lo establece el artículo 77 del Código de Notariado? No podemos obligar directamente o indirectamente al cliente a utilizar nuestros servicios notariales. No podemos facilitar a terceros el uso del protocolo. No podemos ocultar datos que interesen al cliente o a las partes del acto o contrato. No podemos retener indebidamente documentos que se le hubieran confiado. No podemos demorar indebidamente la entrega de testimonios. No podemos omitir o demorar el pago de impuestos cuyo valor se le hubiera entregado o negarse a extender la correspondiente constancia. Tenemos que ser diligentes, ¿verdad? Si nosotros ya autorizamos el instrumento público, pues extender el testimonio lo más pronto posible, mandar a registrar, porque eso es lo que quiere nuestro cliente. Un buen trabajo y un trabajo oportuno, ¿verdad? Para que él esté contento con nuestro trabajo. Entonces, estas son prohibiciones para el notario. Eso se establece en el artículo 77 y también en el Código de Ética. ¿Se recuerdan que leímos el artículo 40? Y se refiere a las prohibiciones del Código de Ética Profesional. Luego tenemos los requisitos habilitantes para ser notario.
Esto ya es un repasito de lo que hemos visto en clase. El artículo 2 del Código de Notariado establece los requisitos para ejercer el notariado. Esto ya es conocido para nosotros. Debe ser guatemalteco natural, debe ser mayor de edad, los que han cumplido los 18 años, debe ser del estado seglar y domiciliado en la República. Debe haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. Debe haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuarios. Debe ser de notoria honradez. Y eso es lo que se establece en el artículo 2 del Código de Notariado. Luego tenemos las causas de inhabilitación para ejercerlo. Y son los que se establecen en el artículo 3 del Código de Notariado. Estas son causas totales. Ellos no pueden ejercer el notariado. Los civilmente incapaces, los toxicómanos y ebrios habituales, los ciegos, sordos o mudos y los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su cometido. Los que hubieran sido condenados por alguno de los delitos siguientes: falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra, insolvencia fraudulenta, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos, y los casos de prevaricato y malversación. Esto se establece también en el artículo 3 del Código de Notariado. Luego tenemos las causas de incompatibilidad en el ejercicio profesional. Estas causas de incompatibilidad son situaciones temporales en las que puede estar el notario. Pero al ya no estar en esa situación, él puede ejercer el notariado. Y son los que se establecen en el artículo 4 del Código de Notariado. Los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos a que se refiere el inciso cuarto del artículo 3, que leímos en la presentación anterior. Los que desempeñen cargo público que lleve aneja jurisdicción. Los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial de las municipalidades que deben sueldos del Estado o del municipio y el presidente del Congreso de la República. Los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil con las obligaciones que impone el artículo 37. Si nosotros no hemos cumplido con esas obligaciones, pues lo hacemos, ¿verdad? Si no hemos enviado avisos o no hemos enviado testimonios o avisos de cancelación, entonces los fraccionamos, los extendemos y los remitimos al archivo. Y con eso ya cumplimos. Por supuesto, tenemos que pagar una multa. Y si no hemos cumplido, nos inhabilitan, ¿verdad? Y salimos en el listado. Y al estar inhabilitados no podemos ejercer. Pero si lo arreglamos y lo corregimos, entonces ya podemos ejercer nuevamente el notariado. Los notarios que trabajen en los organismos del Estado, en las municipalidades, y trabajen a tiempo completo, no pueden ejercer el notariado. Hay incompatibilidad. Entonces, si ya no están en esa situación, entonces ya pueden ejercer el notariado. Por eso es que son causas temporales. Luego tenemos los casos especiales para el ejercicio profesional. Estas son excepciones. Pueden
ejercer el notariado los miembros del personal directivo y docente de la Universidad de San Carlos y de los establecimientos de enseñanza del Estado. Los abogados, consultores, consejeros, asesores, los miembros o secretarios de las comisiones técnicas, consultivas o asesoras de los organismos del Estado, así como los directores o redactores de las publicaciones oficiales, cuando el cargo que sirvan no sea de tiempo completo. Los miembros del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, los miembros de corporaciones municipales y los miembros de las juntas de conciliación de los tribunales. Los miembros que acabo de leer de juntas de corporaciones y del Tribunal de Conflictos, aquellos han de trabajar por dietas, entonces no tiene incompatibilidad. Sí pueden ejercer un tarea porque el artículo 5 lo faculta, ¿verdad? Porque lo establece. Ya hemos comentado que los jueces de primera instancia anteriormente podían ejercer el notariado cuando habíamos pocos notarios, pero en la actualidad habemos muchos notarios, creo que 45,000, algo así. Y también porque la ley del organismo judicial lo prohíbe, que ellos puedan ejercer el notariado. Y eso se establece en el artículo 70, literal G, de la ley del organismo judicial. No cabe duda que antes pues sí era beneficioso, ¿verdad? Porque si alguna persona necesitaba un instrumento público y no habían notarios, pues sí era beneficioso pues abocarse a un juez. Pero actualmente ya no es necesario. También pueden ejercer los cónsules y agentes diplomáticos de la República, acreditados y residentes en el exterior, que sean notarios hábiles conforme al Código de Notariado. Y los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales, las que no podrán ejercer con carácter particular. Y ellos son el director del Archivo General de Protocolos y el escribano de gobierno. Todo esto ya lo hemos visto en clase. ¿Cuáles son las características de la escribanía de gobierno? Es una función estatal, es una función propia de los intereses del Estado. Él solo va a actuar cuando están interesados dos entidades del Estado o una entidad del Estado y en particular, pero siempre es en cuestiones de función estatal. Es un órgano dependiente porque depende del Ministerio de Gobernación. Leímos el artículo 37, literal A, de la ley del organismo ejecutivo. Es de carácter público y es una institución no codificada porque se basa en leyes dispersas. Yo les consigné acá el artículo 6, numeral 3, y el artículo 10 del Código de Notariado, que también ya lo hemos leído. Con esto terminaríamos el punto 3. No sé si tenemos dudas, jóvenes, para platicar algo sobre este punto, sobre el punto 3, el notario. Noli. Estamos bien. Estamos bien, Sí, Lita. gracias. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Esta presentación no se las he enviado, pero se las voy a enviar, si no hoy en la noche, mañana temprano, para que ya la tenga. Les cuento que ya terminé de calificar. Si me da tiempo, se los remito hoy o mañana para que ya tengan, ya vean sus notas. Hay notas bonitas, pero hay unas bajas, no sé por qué, porque ahí en el examen estaba la respuesta. Era solo de analizar, la verdad, pero tal vez hay jóvenes que no llegan todos los días, ¿verdad? Y entonces, no, digo yo que tal vez les cuesta un poquito. Pero hay bonitas notas. Entonces, mañana, primero Dios, yo se las voy a publicar.
Ahí dice Elvis, si llegamos, y si nos fue mal, hay que ver qué está pasando, ¿verdad? ¿Qué es la forma de estudio? Porque algo tiene que tener alguna base, ¿verdad? Alguna razón. Les voy a compartir un momentito. El punto que vamos a ver es el régimen disciplinario del notario. Por el respaldo de la fe pública que tenemos, también tenemos mucha responsabilidad ante el Estado y ante nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, hay órganos que nos controlan, que nos disciplinan. Existe el Colegio de Abogados y Notarios. Nosotros cuando nos graduamos como abogados y notarios, tenemos la obligación de colegiarnos para poder ejercer nuestra profesión. Veamos ahí en la Constitución Política de la República de Guatemala. A ver quién tiene ahí su Constitución. ¿Le leo, licenciada? Por favor, gracias. Colegiación profesional. La colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria y tendrá por fines de la superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias y del control de su ejercicio. Los colegios profesionales, como asociaciones gremiales con personalidad jurídica, funcionarán de conformidad con la ley de colegiación profesional obligatoria, y los estatutos de cada colegio se aprobarán con independencia de las universidades de las que fueren egresadas sus miembros. Contribuirán al fortalecimiento de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a los fines y objetivos de todas las universidades del país. En todo asunto que se relacione con el mejoramiento del nivel científico y técnico-cultural de las profesiones universitarias, las universidades del país podrán requerir la participación de los colegios profesionales. Muchas gracias, Floridalma. Entonces, esta colegiación es obligatoria. Así lo establece la Constitución. Y tendrá por fin la superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias. Y el control, ¿verdad? El control de nuestro ejercicio. Los notarios, los abogados y notarios que se gradúan, tienen que colegiarse en el Colegio de Abogados y Notarios. No solamente los de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sino los que se van graduando en todas las universidades.
El colegio nos apoya, ¿verdad? En el sentido de que nos capacita, nos envía información de cursos para que nosotros como abogados y notarios estemos actualizados. Ahí es donde se buscan esos fines de una superación científica, técnica, material y moral de todos los universitarios. Cuando uno se gradúa, a pesar que uno ha hecho un buen estudio para el técnico profesional, sin embargo, uno siente que le falta mucho. Y es ahí donde uno empieza a ver que uno sale como con un bachillerato, ¿verdad? Porque tiene toda la base jurídica, pero no salimos especializados en algo directamente. Por eso es importante seguirse actualizando en el Colegio de Abogados y Notarios o las diferentes instituciones, ¿verdad? Como la SAT, como el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial. En fin, hay que buscar cursos, ¿verdad? Para estar siempre actualizados. Y lo mejor es pues seguir después una maestría o un doctorado en lo que cada uno de ustedes le llame la atención, ¿verdad? Para poder ser mejores profesionales cada vez. Gobierno y régimen disciplinario del notario. La ley de colegiación profesional obligatoria es el decreto 72/2001 del Congreso de la República. Y establece que la colegiación profesional obligatoria, que la colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria, tal como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, y tiene por fines la superación moral, científica, técnica, cultural, económica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio, de conformidad con las normas de esta ley. Se entiende por colegiación la asociación de graduados universitarios de profesionales afines, de profesiones afines en entidades gremiales de conformidad con las disposiciones de esta ley. En el artículo 3 tenemos los fines, naturaleza y fines de los colegios profesionales. Y no sé si tenemos a la mano nuestra ley de colegiación profesional obligatoria, jóvenes, para que me apoyaran con la lectura de los artículos que les consigno ahí en esa diapositiva. Sí, Tita. Yo le puedo leer el 3 sería, ¿verdad? Primero. Sí. No le escuché, licenciada. Sí, le apoyo. Sí, por favor. Gracias. ¿Sí me escuchó ahorita? Sí. Sí. Es que fui yo la que creo que toqué el teléfono, el audio. No tenga pena. Muy bien. Artículo 3, naturaleza y fines. Los colegios profesionales son asociaciones gremiales no lucrativas esencialmente apolíticas, de carácter laico, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Funcionarán de conformidad con las normas de esta ley, sus propios estatutos y reglamentos. Tendrán su sede en la ciudad de Guatemala, pudiendo establecer subsedes fuera de ella. Son fines principales de los colegios profesionales. A. Promover, vigilar y defender el ejercicio decoroso de las profesiones universitarias en todos los aspectos, propiciando y conservando la disciplina y la solidaridad entre sus miembros. B. Promover el mejoramiento cultural y científico de los profesionales universitarios. C. Promover y vigilar el ejercicio ético y eficiente de las profesiones universitarias. D. Defender y proteger el ejercicio profesional universitario
combatir el empirismo y la usurpación de calidad. Promover el bienestar de sus agremiados mediante el establecimiento de fondos de prestaciones, contratación de seguros y otros medios que se consideren convenientes. F. Auxiliar a la administración pública en el cumplimiento de las disposiciones legales que se relacionen con las respectivas profesiones universitarias. Resolver, consultar y rendir los informes que se soliciten entidades o funcionarios oficiales en materia de su competencia, siempre que se trate de asuntos de interés público. G. Resolver consultas y rendir informes que les sean solicitados por personas o entidades privadas en materia de su competencia, siempre que se trate de asuntos de interés público. Para estos casos, la Junta Directiva, si lo considera pertinente, podrá autorizar el cobro de honorarios a favor de él o los profesionales dictaminantes. H. Contribuir al fortalecimiento de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y al cumplimiento de los fines y objetivos de todas las universidades del país. Y participar en el estudio y soluciones de los problemas nacionales y propiciar el mejoramiento integral de los guatemaltecos. J. Elegir a los representantes del colegio respectivo ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, juntas directivas de las facultades de la misma, a los miembros que se integran al cuerpo electoral universitario, así como a quienes deban representarlo en otros cargos y funciones de conformidad con las leyes y reglamentos respectivos. Y promover la organización y mejoramiento de otras asociaciones y agrupaciones afines de las respectivas profesiones universitarias, propiciando su adscripción al colegio correspondiente, de conformidad con lo que para el efecto establezcan sus estatutos. Perdón por la bulla, licenciada. No tenga pena, Florida, no, muchas gracias. Muy bien, entonces como vemos es muy importante los fines de los colegios. Ellos promueven, vigilan y defienden el ejercicio decoroso de todas las profesiones universitarias y en todos los aspectos se establece, ¿verdad? Propiciando y conservando la disciplina y solidaridad entre sus miembros. Y promueven ellos la cultura, promueven el ejercicio ético, defienden y protegen el ejercicio profesional, promueven el bienestar, ¿verdad?, de sus agremiados. Nosotros en el Colegio de Abogados y Notarios, cuando cartulamos, ejercemos notariado en cuanto a escrituras públicas y cubrimos timbres notariales. Vamos acumulando cada año, vamos cotizando para jubilación. El extender testimonios es lo que nos ayuda porque estamos comprando timbres notariales. Y eso es como la base para la jubilación futura. Si el notario trabaja en una institución pública o no puede ejercer el notariado, pero sí puede convenir con el colegio y pagar una cantidad mensual para tener en el futuro, pues, esas prestaciones, ¿verdad? Y una jubilación posterior. La verdad que todo eso es importante, ¿verdad? Uno no lo ve como importante ahorita porque estamos jóvenes, pero el tiempo pasa y algo se va cotizando para futuro. Muy bien. Luego tenemos qué es colegiado activo. ¿Se recuerdan que este artículo ya lo leímos, el artículo 5? Y leímos qué se entiende por colegiado activo. Está en el artículo 5, tercer párrafo. Se entiende por colegiado activo la persona que siendo profesional universitario cumpla los requisitos siguientes: haber satisfecho las normas de inscripción y registro establecidas en los estatutos y reglamentos del colegio respectivo, estar sujeto a sanción por resolución de autoridad judicial competente
que lo inhabilite para el ejercicio legal de su profesión. Estar solvente en el pago del impuesto sobre el ejercicio de las profesiones universitarias, impuestos gremiales, cuotas de colegiación y previsionales, tanto ordinarias como extraordinarias, de acuerdo con lo estipulado en los estatutos y los reglamentos del colegio respectivo, y cumplir los créditos profesionales anuales que cada colegio reglamente. Eso es lo que entendemos por colegiado activo. Y en el artículo 1 de la ley, ¿qué se entiende por colegiación? Que es diferente. En el artículo 1 establece, se entiende por colegiación la asociación de graduados universitarios de profesiones afines en entidades gremiales, de conformidad con las disposiciones de la ley de colegiación. Muy bien, vamos a leer cómo se integran los colegios profesionales, y esto se establece en el artículo 8. A ver quién más nos apoya ahí con el artículo 8. Si Yo gusta, le puedo apoyar, licenciada, pero Gracias, Lorena. Muy bien. Y después le voy a pedir favor a Rosa. muy bien. organización. Los colegios profesionales se integran con los órganos siguientes. A. Asamblea General. B. Junta Directiva. C. Tribunal de Honor. Y D. Tribunal Electoral. Muchas gracias. Y a continuación se establece qué hace cada uno de los órganos, ¿verdad? Eso lo vamos a leer porque vamos a leer completa la ley. Ahorita solo nos vamos a dedicar, digamos, a datos importantes, ¿verdad? ¿Cómo se organizan los colegios profesionales? En Asamblea General, Junta Directiva, Tribunal de Honor y Tribunal Electoral. Y los artículos a continuación, a partir de 9, pues se establece cada uno de esos órganos, ¿verdad? Y cómo se integra cada uno. Luego vamos a leer el artículo 21, que se refiere a los derechos de los agremiados. Busquemos el artículo 21. Le voy a pedir favor a Rosa, Marlene. Muy bien, licenciada. Artículo 21. Derechos son derechos de los colegiados activos. A. Intervenir con voz y voto en las deliberaciones y decisiones de la Asamblea General. B. Elegir y ser electos para cualquier cargo de la Junta Directiva del Tribunal de Honor, del Tribunal Electoral y de aquellos otros que corresponda, siempre que llenen los requisitos, que para el efecto exige la ley. C. Apelar las resoluciones de la Asamblea General, de la Junta Directiva y del Tribunal Electoral ante la Junta Directiva de cada colegio, para el solo efecto de calificación de admisibilidad, en cuanto así la apelación está presentada en el plazo correspondiente, sabiendo previa notificación al o a los impugnantes notificárseles la admisión o no admisión. Si fuese presentada fuera del plazo que la ley le confiere, debiendo a la Junta Directiva de inmediato y bajo responsabilidades penales y civiles que correspondieren, elevar dicha apelación o apelaciones al Tribunal Electoral o a la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales de Guatemala, según corresponda dentro del plazo de 3 días de la notificación de la resolución, acompañando los antecedentes de informes circunstanciados. D. Ser defendidos en el ejercicio de sus derechos profesionales y gremiales, incluyendo el cobro de sus honorarios y apoyados en sus justas demandas. E. Participar en los actos culturales, científicos, sociales y deportivos, así como en las diferentes comisiones que sean creadas por la Junta Directiva. F. Hacer uso de la calidad del miembro del colegio en su actividad profesional. G. Hacer uso de las instalaciones y servicios que establezca el colegio de conformidad con el reglamento respectivo. H. Disfrutar de los auxilios y servicios de previsión social del colegio de conformidad con el reglamento respectivo, lo relacionado al derecho de
prestaciones para aquellos profesionales centroamericanos y extranjeros contemplados en las literales B, C y D del artículo 1 de esta ley. Será regulado en los estatutos del colegio, de cada colegio y los demás que se establezcan en los estatutos del colegio respectivo, siempre que no sean contrarios a lo establecido en esta ley. Muchas gracias. Entonces, aquí escuchamos todos los derechos que tenemos como colegiados activos. Es importante participar porque de la cantidad de abogados y notarios que somos, cuando a veces hemos ido a votar, muy pocos, ¿verdad? De la gran cantidad de abogados y notarios que existen, no, a veces ni el 50%, ¿verdad? Entonces es importante participar, ¿verdad? Y hacer uso, pues, de las facultades y derechos que establece la propia ley. Luego vamos a leer las obligaciones de los agremiados que se establecen en el artículo 22. A ver quién me apoya. ¿Le puedo apoyar yo? Gracias, Nancy. Obligaciones. Son obligaciones de los colegiados a velar por el cumplimiento de la presente ley, así como de los estatutos y reglamentos del colegio respectivo. B. Ajustar su conducta a las normas de la ley profesional conforme al código respectivo. C. Cumplir con las disposiciones emanadas de la Asamblea General y de la Junta Directiva, siempre que éstas no contravengan la presente ley, las leyes de la República y en los estatutos respectivos. D. Mantener la profesión, observar las leyes y exigir su cumplimiento tanto en el ejercicio de la profesión como en el desempeño de cargos o empleos públicos. F. Procurar que las relaciones entre los colegiados se distingan por su lealtad y respeto. G. Asistir a las sesiones a las que fuera convocada y efectuar con puntualidad el pago de los impuestos, cuotas y contribuciones gremiales que por ley le corresponden. H. Representar dignamente a su colegio en las actividades y comisiones que le sean asignadas. I. Poner en conocimiento del colegio por medio de su junta directiva la falta de ética profesional de cualquiera de sus miembros. J. Las demás que se establezcan en los estatutos del colegio respectivo, siempre que no sean contrarias a las disposiciones de esta ley. Y K. Pagar puntualmente sus cuotas y obligaciones al colegio respectivo. Muchas gracias, Nancy. Entonces acá están nuestras obligaciones como colegiados activos. Entonces, así como tenemos derechos, también tenemos nuestras propias obligaciones que tenemos que cumplir. Luego tenemos las sanciones que se establecen en el artículo 26. Busquemos ahí, por favor, el artículo 26. Artículo 26. Sanciones. Las clases de sanciones a imponer a los colegiados por quejas ante el Tribunal de Honor son sanción pecuniaria, amonestación privada, amonestación pública, suspensión temporal en el ejercicio de su profesión y suspensión definitiva. La suspensión temporal en el ejercicio de su profesión no podrá ser menor de 6 meses de 2 años. La suspensión definitiva conlleva la pérdida de calidad del colegio, siempre que se relacione con la profesión y la decisión sea tomada por las 2/3 partes de los miembros del Tribunal de Honor. El procedimiento a seguir por el Tribunal de Honor se debe fijar por cada colegio en sus respectivos estatutos, debiéndose respetar en todo caso el derecho constitucional de defensa y debido proceso. Se implementarán los principios de oralidad, inmediación, y economía procesal. De preferencia, se debe unificar el procedimiento en todos los colegios profesionales. Muchas gracias, Nancy. Luego el artículo 28 establece la gradación. La sanción pecuniaria debe regularse de acuerdo a la gravedad de la falta, entre un mínimo del equivalente a 10 cuotas ordinarias anuales de colegiación y un máximo de 100. Eso es lo que nos podrían imponer. Entonces, las sanciones que nos pueden imponer son sanción pecuniaria, amonestación privada, amonestación pública,
suspensión temporal en el ejercicio de nuestra profesión y una suspensión definitiva. Entonces, lo mejor es cumplir, ¿verdad? Para no tener que tener esa clase de sanciones. Entonces, dentro del régimen disciplinario, conoce el colegio profesional, el colegio de abogados y notarios. Pero también la Corte Suprema de Justicia nos puede disciplinar, ¿verdad? Nos puede controlar. El artículo 98, busquemos acá en nuestro Código de Notariado. La ley de colegiación profesional obligatoria la vamos a terminar de leer, hay que leerla completa y la vamos a evaluar a través de un cuestionario. Entonces, leámosla y las palabras que no entendamos, pues hay que verlas en un diccionario, ¿verdad? Para comprenderlas. El artículo 98 del Código de Notariado establece lo siguiente. Para los efectos de esta ley, el Ministerio Público o cualquier persona particular tiene derecho de denunciar ante la Corte Suprema de Justicia los impedimentos del notario para ejercer su profesión. El tribunal, con intervención de uno de los fiscales de las salas, tramitará la denuncia en forma sumaria, con citación del notario impugnado y ordenará la práctica de las diligencias que estime pertinentes, así como las que proponga el notario. Contra la resolución que se dicte, cabrá el recurso de reposición ante la misma Corte. También el artículo 99 establece lo siguiente. Cuando la Corte Suprema de Justicia, por razón de oficio, tuviere conocimiento de que un notario ha incurrido en alguna de las causales de incapacidad para el ejercicio de su profesión, lo hará saber a uno de los fiscales de las salas para que proceda a formalizar la denuncia. Entonces, si nosotros estamos ejerciendo el notariado y tenemos impedimento, pues cualquier persona que lo sepa nos puede denunciar, o el Ministerio Público. Y si dentro de los expedientes la Corte, por razón de oficio, tiene conocimiento de esa circunstancia, pues también lo hará saber a un fiscal de las salas para que procedan a formalizar la denuncia. Y al formalizar la denuncia, entonces el tribunal, con intervención de uno de los fiscales de las salas, tramitará la denuncia en forma sumaria, citando al notario impugnado y ordenará las prácticas de las diligencias pertinentes, así como las que el notario proponga. Siempre está el derecho de defensa, ¿verdad? Y debido proceso, que también se debe cumplir cuando es en contra del notario o la notaria. Luego tenemos qué órganos pueden decretar la inhabilitación. Los órganos que pueden decretar la inhabilitación de nosotros los notarios son tres: los tribunales de justicia, la Corte Suprema de Justicia y el colegio profesional. Los tribunales de justicia, cuando conozcan de delitos que conlleva la prohibición de ejercer, entonces ellos decretan la inhabilitación en forma provisional, cuando motivan el auto de prisión o de procesamiento, y en forma definitiva cuando dictan la sentencia y sea condenatoria. Y esto debe comunicarlo al colegio profesional y a la Corte Suprema de Justicia. También la Corte Suprema de Justicia, cuando conozca de una denuncia o tuviere conocimiento de que un notario ha incurrido en causales de impedimento, debiendo siempre comprobar los hechos denunciados, ¿verdad? Siempre respetando el debido proceso y el derecho de defensa.
Y el colegio profesional cuando el notario falta a la ética o atenta contra el prestigio de la profesión. Y una vez que se haya seguido el trámite también, ¿verdad? Siempre es necesario, pues, respetar también al notario, ¿verdad? Y respetar el procedimiento respectivo y su derecho de defensa. El notario puede ser rehabilitado. Definición le puse acá de rehabilitación, que es la acción y efecto de rehabilitar de nuevo. El Código de Notariado permite la rehabilitación de los notarios que han sido condenados por cualquiera de los delitos que conlleve esa inhabilitación para el ejercicio profesional, pero deben concurrir ciertas circunstancias. Estas se establecen en el Código de Notariado en el artículo 104. A ver, ¿quién me hace el favor de leer el 104 del Código de Notariado? ¿O yo, licenciado? Gracias, Fray. Artículo 104. Los notarios que hubieren sido condenados por los delitos especificados en el inciso cuarto del artículo 3º de esta ley podrán ser rehabilitados por la Corte Suprema de Justicia siempre que concurrieran las circunstancias siguientes. 1. Que hubieran transcurrido 2 años más del tiempo impuesto como pena en la sentencia. 2. Que durante el tiempo de la condena y los 2 años más a que se refiere el inciso anterior hubieran observado buena conducta. 3. Que no hubiere reincidencia. Y 4. Que emitiere dictamen favorable al Consejo Superior de la Universidad de San Carlos. Muchas gracias. Entonces, esos son los aspectos que hay que cumplir, ¿verdad? Para que sea rehabilitado el notario o la notaria. Que hubieran transcurrido 2 años más del tiempo impuesto como pena en la sentencia. Que durante el tiempo de la condena y los 2 años más hubiera observado buena conducta. Que no exista reincidencia. Y que el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos emita dictamen favorable. ¿Qué dice Fray? Pero esto es para cuando no hay una inhabilitación definitiva, ¿verdad? Me imagino, o sea, por lógica. Es que todas las inhabilitaciones, pues, lo inhabilitan en el momento en que condenan a la persona, ¿verdad? Y desde que dictan el procedimiento. Entonces lo inhabilitan, no puede ejercer el notariado. Pero si lo condenan, entonces tenemos que tomar eso en cuenta, ¿verdad? Ah, ok. Porque sí, la inhabilitación, pues, tiene que ser hasta que dictan la sentencia, ¿verdad? Y cumpla él con la sanción. Entonces ya cumpliendo con la sanción, entonces ya tiene que aplicar lo que establece el artículo 104 para poderse rehabilitar y poder ejercer otra vez el notariado. De acuerdo, gracias. Muy bien. Luego tenemos las impugnaciones o recursos. Acá yo les consigné una definición. Denomínase así a todo medio que concede la ley procesal para la impugnación de las resoluciones judiciales a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarlas. Es el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales del doctor Manuel Osorio de Fleury.
El Código de Notariado contiene estos recursos: el de responsabilidad, el de reposición, reconsideración y el de apelación. Vamos a ver cada uno de ellos. Ahí les consigné los artículos. El recurso de responsabilidad se establece en el artículo 88 y el 105. El 105 lo tenemos aquí a la vista después del 104. Después del artículo que leyó Pray, le vamos a pedir a favor a Daniel que nos lea el 105. Daniel, yo, licenciada. No sé si hay otro compañero. Buenas noches. Licenciada, buenas noches. No sé si se refiere a mí o a otro compañero que Sí, Daniela, usted. El 88. 105. Vamos a leer 105, que es el que Ok. está a continuación del 104 que Ok. leyó Pray. Artículo 105. El expediente de rehabilitación se tramitará ante la Corte Suprema de Justicia y contra la resolución que esta dicte no cabrá más recursos que el de responsabilidad. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ese expediente de rehabilitación se tramita ante la Corte, establece este artículo, ¿verdad? Y si lo que nos están resolviendo no es acorde a lo que pedimos, ¿verdad? Entonces, podemos interponer el recurso de responsabilidad, así se llama el recurso, ¿verdad? Porque no estamos de acuerdo con la resolución que nos dictaron por la solicitud de la rehabilitación. Ese sería el artículo 105. Luego tenemos el 88, si me hace favor, Daniel, busquémoslo acá. Ok, aquí lo tengo, licenciado. Muy bien, gracias. Si de la inspección y revisión apareciere que en el protocolo no se observaron los requisitos formales, el funcionario respectivo remitirá copia certificada del acta correspondiente a la Corte Suprema de Justicia, la que previa audiencia al notario resolverá lo pertinente. Contra la resolución que dictare la Corte no cabrá más recurso que el de responsabilidad. Gracias, Daniel. Entonces, cuando revisan nuestro protocolo, ellos pueden observar que no cumplimos con requisitos formales. Entonces ellos emiten copia certificada del acta correspondiente a la Corte. Pero si nosotros sí hemos cumplido y tal vez el inspector no se dio cuenta que tenemos ahí, por ejemplo, entrega de todos nuestros testimonios y ahí están las constancias, pues nosotros podemos impugnar, ¿verdad? Si nosotros no estamos de acuerdo con lo que ellos, cómo nos están tratando, ¿verdad? Si nosotros hemos cumplido y ellos no se dieron cuenta o algo. Pero sí tenemos que tener bases, ¿verdad? Cómo comprobar que ellos se han equivocado en cuanto a esa resolución y que envían a la Corte Suprema de Justicia. Siempre hay una audiencia al notario. Ahora, contra esta resolución que no estamos de acuerdo, entonces podemos interponer el recurso de responsabilidad. Y tenemos que demostrar, pues, que lo que ellos están diciendo no procede, ¿verdad? Porque nosotros sí cumplimos o algo, ¿verdad? Dependiendo cómo sea la situación. Pero tenemos que tener nuestras pruebas, ¿verdad? Pruebas de descargo para nosotros poder interponer el recurso de responsabilidad. Entonces, acá es contra la resolución por la inspección y revisión del protocolo y el otro es por la rehabilitación. Ahí serían los dos actos de las dos situaciones donde podemos interponer el recurso de responsabilidad. Luego tenemos el de reposición, que se establece en el artículo 98.
Daniel, ¿podemos leer, por favor, el 98? Está bien, licenciada. Gracias. Artículo 98. Para los efectos de esta ley, el Ministerio Público o cualquier persona particular tiene derecho de denunciar ante la Corte Suprema de Justicia los impedimentos del notario para ejercer su profesión. El tribunal, con intervención de uno de los fiscales de las salas, tramitará la denuncia en forma sumaria con citación del notario impugnado y ordenará la práctica de las diligencias que estime pertinentes, así como las que proponga el notario. Contra la resolución que se dicte cabrá el recurso de reposición ante la misma Corte. Muchas gracias. Entonces, si nosotros estamos actuando bien y no tenemos impedimento y no estamos de acuerdo con esa resolución, pues aquí cabe el recurso de reposición. Luego tenemos el recurso de reconsideración. Acá yo les consigné el artículo 37 y 38. El 37 se recuerda que es la entrega de testimonio especial, aviso de cancelación y aviso trimestral. El artículo 38 se refiere a la obligación que tenemos de enviar aviso dentro de un término de 15 días, cuando hemos autorizado un contrato de enajenación, un contrato de donación de bienes inmuebles, un contrato de unificación de inmuebles o contrato de desmembración de inmuebles. Si nosotros no cumplimos, entonces tenemos una sanción y eso se establece en el artículo 100. ¿Me podrá leer el 100, Daniel? Si fuera tan amable. Con gusto, licenciada. Gracias. Artículo 100. Los notarios que dejaren de enviar los testimonios a que hace referencia el artículo 37 o de dar los avisos a que se contrae el artículo 38 de esta ley, dentro de los términos fijados para el efecto, incurrirán en una multa por infracción que impondrá el director general de protocolos y se pagará en la tesorería del organismo judicial como fondos privativos de dicho organismo. Todas las sanciones fijadas por el director general de protocolos se impondrán previa audiencia por el término de 15 días al interesado, audiencia que se notificará por medio de correo certificado con aviso de recepción a la última dirección que haya fijado para el efecto en el Archivo General de Protocolos. Contra lo resuelto por el director general de protocolos, cabrá recurso de reconsideración. Gracias, Daniel. Creo yo que ahí estaríamos bien. Entonces, si nosotros sí hemos cumplido y hemos mandado nuestros avisos y lo que establece el artículo 37, entonces no estamos de acuerdo porque nosotros sí lo hemos remitido. Pero como les digo, tenemos que comprobarlo, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a interponer el recurso de reconsideración. Y luego tenemos apelación que está en el artículo 107. Y el 107 se refiere, si el notario pidiese liquidación de honorarios, el juez ordenará a la secretaría para que le informe si se ajusta al arancel. Seguidamente dará vista por 2 días a los interesados y si la liquidación se encuentra ajustada a la ley, la aprobará sin más trámite. El auto que la apruebe será apelable y al estar firme dará origen al título ejecutivo que podrá ejecutarse dentro de las mismas diligencias en la vía de apremio o en cuerda separada mediante certificación del auto. Esto procede cuando a uno no le quieren pagar sus honorarios, ¿verdad? Entonces, el notario pues lo solicita a través del órgano jurisdiccional.
y uno presenta la liquidación. Pero si ellos no están de acuerdo con nuestra liquidación, entonces pueden rebajarla, por ejemplo. Y si nosotros no estamos de acuerdo con lo que ellos nos resuelven, entonces podemos apelar. Acá estará el recurso de apelación en el artículo 107 del Código de Notaría. Con eso terminaríamos este punto el punto del régimen disciplinario del notario. ¿Cómo nos encontramos, jóvenes? Bien, Bien, licenciada. bien, sin problema. Vale. ¿Pero ya cansaditos o podemos suspender ya? ¿O seguimos? Con esto terminamos este punto y lo que tenemos son como 7 minutos, ¿verdad? No sé si quieren que platiquemos algo o continuamos. O suspendemos. Ansioso por la nota, Ley. ¿Qué manda? Ansiosos por la nota, Ley. Ansioso por la nota, sí. Yo les contaba que ya terminé de calificar. Solo me falta terminar de pasar una sección para ya publicarlas. Primero Dios, mañana ya, Licenciada, para que los puedan ver. ¿Qué manda? licenciada, una es curiosidad más que todo. ¿Cuál fue el primer instrumento público que usted registró en su protocolo? ¿Escuchó? ¿Me escucha ahorita? Ahorita sí. Fíjese que hay una pregunta la que usted me está haciendo. Voy a buscar mi primer protocolo y le voy a contar el día lunes cuál fue el primer Gracias, licenciada. instrumento. Gracias. Con mucho gusto. Licenciada, el lunes seguimos con clases virtuales, ¿verdad? Sí, seguimos con clases virtuales, exactamente. Muy bien, Y eso es el gracias. lunes, ¿verdad? De ahí hasta el 6 creo que es, ¿verdad? Ya después de Sí, la porque Semana Santa. con usted nos toca viernes y viernes ya no. Sí, el viernes es lo que queramos ir a la huelga, Sí. ¿verdad? Sí. Esperamos que el lunes trabajemos otro punto. Nos toca el punto de la función notarial, ese es bonito. El punto 5. Entonces, lo que les dejo de tarea es leer la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, el Código de Ética Profesional. Así podemos hacer un cuestionario ya cuando estemos en clase. O aquí también, ¿verdad? Si nos toca virtual. Muy bien, licenciada, gracias. Muy bien, licenciada, gracias. Y se recuerdan que les mandé la hojita de la historia, ¿verdad? Les entregué una hojita también. Es importante que lo leamos porque eso vamos a evaluarlo para el segundo parcial. Gracias, Lita. Y nos va a compartir esta presentación, ¿verdad? Es que es para poder Y dar se lo voy a información. remitir, sí, exactamente. Muy bien, con mucho gusto. Gracias, Ley. Para servirles. Entonces ya solo 3 minutitos, creo que los dejo descansar y les deseo feliz fin de semana. No sé si alguno tiene retrasada para mañana. No, Lita, ni queremos No, ¿verdad? retrasar. Ah, bueno, así me gusta, hay que ir saliendo. Ah, vaya, está bien. Entonces, vamos a dar por terminada la clase y les deseo feliz noche y feliz fin de semana. A usted, buenas noches. Igualmente, Gracias, bendiciones. licenciada. Feliz noche. Muchas gracias.
Feliz noche, licenciada. Licenciada. Feliz noche, licenciada, que descanse. Gracias igualmente para ustedes. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, estudiantes. Noche, licenciada. Feliz noche, licenciado. Hasta luego.